Hoy por fin vamos a hablar de algo distinto a coronavirus, porque desde que se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Desde que se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe. Desde que se acabó la cuarentena. Bueno, ya. No me tienes paciencia. Desde que el gobierno cambió el aislamiento obligatorio por el selectivo en septiembre, en Colombia revivieron las protestas y con ellas llegó una nueva ola de desinformación que busca, entre otras cosas, deslegitimarlas. Ese es el tema de nuestro cuarto episodio que seguimos haciendo desde mi casa. ¡Verifiquen, vagos! Así como a finales del año pasado Colombia Check hizo un especial con las mentiras y verdades del paro nacional, en los últimos 2 meses hemos producido 2 informes especiales. Uno sobre las desinformaciones alrededor de la minga indígena que se desplazó hasta Bogotá y otro sobre las desinformaciones también alrededor del caso de Javier Ordóñez, su asesinato y las protestas que se desencadenaron después. En el caso de la minga, con nuestros colegas de Rutas del Conflicto, actualizamos uno de nuestros primeros chequeos, que fue publicado en diciembre de 2016, en el que también analizamos la peligrosa estigmatización que se esconde detrás de muchas de estas desinformaciones que han vuelto a circular, en las que se relaciona a estos grupos étnicos con la guerrilla o el narcotráfico. Lo que son unos guerrilleros, terroristas, haraganes, vagos, mantenidos, patrocinados por ese señor Petro. Son unos vándalos, unos socialistas. Y claro, eso no quiere decir que es que no haya desinformación a favor de la protesta o en contra de la policía. Por ejemplo, esta vez hubo un video con el que le estaban reclamando el presidente Duque por unos policías supuestamente robándoles mercados a campesinos, que resultó ser del paro nacional agrario de 2013. ¿Se acuerdan? El que supuestamente no existía. El tal paro nacional agrario no existe. Pero contra los indígenas hay un patrón, una serie de señalamientos sistemáticos que los estigmatizan como guerrilleros, socios del narcotráfico o hasta terratenientes, con base en información falsa, tergiversada o incompleta. ¿Cree que la minga está infiltrada? Sí, 66.7%. No, 33.3%. También los revictimizan porque esas acusaciones los ponen en la mira de los mismos grupos armados y desconocen sus luchas por liberar a sus territorios precisamente de esos problemas, además de la pobreza, el abandono estatal y la discriminación que sufren desde hace 500 años. ¿Habéis oído hablar de un tal Cristóbal Colón? Todo esto ha sido empeorado por el conflicto armado, por el que hay 386.000 indígenas en el registro único de víctimas, como para que, además, los acusen de ser socios de sus propios victimarios. Detrás de ellos sí están básicamente los comandantes de FARC que no ponen la cara. Incluso ahora, 4 años después de la firma de la paz con las FARC, las disidencias con las que han pretendido vincular a la minga han sido, por el contrario, señaladas como responsables de algunos crímenes contra los indígenas. Por ejemplo, la masacre de Tacuello en 2019. Estamos callados, nos matan. Y si hablamos también. Entonces, hablamos. Estas palabras de Cristina Bautista, la gobernadora indígena asesinada en la tarde de ayer, revelaban la difícil situación y el temor con el que viven las comunidades indígenas del Cauca. De acuerdo con el análisis que hizo Colombia Check durante la minga, estos discursos fueron promovidos especialmente por figuras públicas de la derecha, en particular del Partido Centro Democrático que lidera el expresidente Álvaro Uribe. Por ejemplo, el presidente de FEDEGAN y esposo de la senadora María Fernanda Cabal, José Félix Laforí, la senadora Paola Holguín, el pastor y exconcejal Marco Fidel Ramírez y el director del Movimiento Católico Solidaridad, Samuel Ángel, entre otros. Adicionalmente, también identificamos que muchos de estos mensajes provienen de cuentas de la famosa bodega uribista, que también hemos verificado en ocasiones anteriores. Pero si algo logró reunir todas estas desinformaciones en un solo lugar, fue un video de La Polla, que esta vez no es nuestro actor porno, magistrado, médico, etcétera, etcétera. Podrá ser mentiroso, puerco, idiota, comunista, pero nunca una estrella de porno. La Polla es una youtuber que parodia el nombre de la puya del Espectador. Es que parece mentira, fue pucha. Solo que la versión derechista dice un cúmulo de mentiras e imprecisiones. Veamos solamente 3 ejemplos. El Estado está obligado a entregarles anualmente miles de millones de pesos de nuestros impuestos para que ellos los destinen como a bien les parezca, sin que tengan ninguna obligación de rendición de cuentas a la Contraloría o a otro organismo de control.
Esto es mentira. La misma Contraloría General de la República se ha declarado competente para vigilar los recursos que van destinados a los resguardos indígenas. En 2020, por ejemplo, fueron 212.000 millones de pesos, menos que el presupuesto de Quibdó, que tiene 130.000 habitantes, para atender a casi 2 millones de indígenas. Hablando de fondos, no tenemos fondos. Además, la mayoría de los resguardos ni siquiera tiene certificación del Departamento Nacional de Planeación para manejar esa plata, por lo que el 90% termina siendo ejecutada por alcaldías y gobernaciones. Y adivinen qué, justamente la Contraloría acaba de publicar un informe en el que reveló que, entre otras cosas, esas administraciones muchas veces dejan esa plata sin usar o se la gastan en lo que no deben. Vamos con otra mentira. Son terratenientes. Según cifras oficiales de la Justicodace, Incoder y Parques Nacionales, los indígenas colombianos tienen 34 millones de hectáreas de tierra rural y productiva. En otras palabras, ellos, que representan el 14% de la población, son dueños de la tercera parte de las tierras rurales colombianas. Para empezar, la liquidación del Incoder terminó hace 4 años. Hoy no existe. Y los indígenas son el 4,4% de la población según el DANE, no el 14%. Y precisamente te tenemos que creer a ti, ¿no? Según la Agencia Nacional de Tierras, estos pueblos tienen 33,2 millones de hectáreas. Eso es un poco menos de un tercio del territorio nacional, pero la gran mayoría son bosques, o están en parques naturales u otras áreas protegidas, o sencillamente en zonas que no son aptas para cultivar. Además, son tierras colectivas e inalienables, no propiedad privada que se pueda vender y comprar. Por tanto, los terratenientes en Colombia son otros y la carreta de esta señora es falsa. En ningún momento de su muy incoherente y absurda perorata estuvo siquiera cerca de algo que pudiera considerarse una idea racional. Hablemos ahora de los cultivos ilícitos, en especial los de marihuana en el norte del Cauca. Todos estos cultivos son de ellos, y si no lo son, están en sus tierras, las cuales le alquilan a las FARC. O bueno, si ustedes creen que se desmovilizaron por el proceso de paz, digamos que se las alquilan a las disidencias de las FARC, para que ellos las cultiven y les paguen un cómodo y muy lucrativo arrendamiento. La existencia de los cultivos es innegable, pero la historia completa es bien distinta de la versión acomodada. Las disidencias de las FARC están entre los grupos que matan indígenas, y es precisamente porque sus líderes se oponen a este tipo de cultivos. Por el contrario, organizan actividades de erradicación en coordinación con otras autoridades, y lo mismo para apagarle la luz a esos invernaderos. Del municipio y las autoridades indígenas, anteriormente Cabildo, hoy se llama Nejuez, que quiere decir autoridad tradicional, también se han apropiado y han generado conciencia y han dicho: aquí este problema no se nos puede salir de las manos y vamos a acompañar, vamos a invitar a la compañía. ¿Para qué? Hacer los cortes. Hacer los cortes, los puntos donde la fiscalía dijo ahí hay que suprimir el servicio. De acuerdo con analistas expertos como Daniel Rico y Salomón Mahbub, aunque en algunos casos sí hay arrendatarios que siembran, estos son campesinos, colonos, lo que quiere decir que los cultivos les pertenecen a las comunidades, no directamente a los grupos armados. De hecho, los territorios afro son mucho más afectados por este tipo de invasiones que los indígenas. Como consecuencia de esos malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la paz. En el caso de la coca, menos de la 10ª parte está en territorios indígenas y viene disminuyendo desde 2017, antes que en el resto del país. En el de la amapola, que hace rato dejó de ser un problema masivo en Colombia, los indígenas han sido ejemplo internacional de sustitución exitosa. Todo esto según la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. ¿Me quedó claro? Así que esa insistencia en relacionar a los indígenas como narcotraficantes o beneficiarios de los cultivos ilícitos es cuestionable. Como nos dijo Daniel Rico, el narcotráfico es mucho más complejo que sembrar una mata. Y estas son apenas unos ejemplos de toda la desinformación que viene en ese video. Vamos a contar mentiras, tarara. Vamos a contar mentiras, tarara. Pero vayamos un poco más atrás en el tiempo, porque sobre Javier Ordóñez, su asesinato y las protestas que estallaron en los días siguientes en Bogotá, Soacha y otras partes del país, también circuló mucha desinformación. No obstante, desde la Policía Nacional y la Fiscalía se puede ver un prontuario de Javier Ordóñez, que precisamente se ha señalado de haberse resistido a la autoridad, y encontramos delitos de violencia intrafamiliar, lesiones agravadas y estafa. Mira nomás a quién tenemos aquí. Ay no, ¿otra vez esta señora? ¿A lo bien? ¡Diablos, señorita! 1.
Estos datos aparecieron en una cadena de WhatsApp y varios portales después de que alguien los filtró del sistema penal oral acusatorio porque es información reservada. Y lo es precisamente porque las denuncias por sí solas no representan un antecedente para nadie. Por tanto, no se pueden considerar un prontuario. Además, la información está incompleta y tergiversada. Yo no lo entiendo. Colombia Check contrastó con una fuente en la Fiscalía y con los penalistas Carlos Hernán Escobar y María Camila Correa. Empecemos por lo fácil. En el supuesto antecedente por estafa, Ordóñez es la víctima, el estafado, el denunciante, no lo contrario. 2. Sobre la supuesta violencia intrafamiliar, la Fiscalía archivó la investigación casi de inmediato por conducta atípica. O sea que los hechos no correspondían a la definición del delito. No había delito para investigar y por tanto, pues Ordóñez no lo cometió. 3. ¿Y las lesiones? Son 2 denuncias. Una es por lesiones culposas, es decir, que fueron sin querer, por accidente, por falta de cuidado, y el caso se resolvió por conciliación. La otra era una querella que terminó archivada porque ninguna de las 2 partes asistió a las diligencias de conciliación. Es posible que la persona que la interpuso haya arreglado con Javier por fuera del sistema judicial, y como eso tiene unos límites legales, las lesiones no eran tan graves como para que la Fiscalía se viera obligada a seguir investigando. Pero aparte de todo esto, la batalla desinformativa en redes también incluyó, por ejemplo, falsas atribuciones de frases a personajes como el subdirector de la policía, general Gustavo Moreno, al senador de la Coalición Colombia Humana, Gustavo Petro, por partida doble, al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y hasta el presidente Iván Duque, entre otros. También circularon otras historias, como la de unos perritos que supuestamente murieron en el incendio de un CAI y que en realidad estaban sanos y salvos en Cajicá, o algunas inexactitudes y una falsedad en el antes y después de algunos comandos de la policía destruidos. También la foto reciclada de una mujer de la tercera edad golpeada por la policía, que en realidad fue tomada en un operativo contra vendedores ambulantes en Chile el año pasado. Así que para no seguir cayendo en tantas mentiras, visiten nuestra página web, síganos en nuestras redes sociales y escríbanos si tienen dudas. Acá abajo les dejamos los enlaces al especial sobre el caso Ordóñez y al informe sobre la minga. Recuerden, hagamos viral la verificación, no la desinformación. No, así no nos llamamos nosotros. Bonus, que esta vez es un autochequeo, porque en el episodio pasado yo presenté al líder antivacunas Robert Kennedy Jr. como senador de los Estados Unidos. Como lo dicen algunos líderes antivacunas del corte del senador Robert Kennedy Jr., el senador Robert Kennedy Jr., el senador Robert Kennedy Jr. Esto es falso porque el sobrino del expresidente John F. Kennedy no es ni ha sido congresista. Es que fue sin querer queriendo.